Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5. Y el versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El día de hoy, hermanos, he preparado un mensaje acerca del fruto del Espíritu y cómo se enfrenta la carne y el Espíritu. Los diferentes frutos que producen y lo dañinos que son algunos, pero también lo beneficiosos que son los frutos del Espíritu. Primeramente la carne. ¿Qué entendemos por carne? El versículo 16 nos dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. La carne es nuestro lado humano, nuestra humanidad, la razón por la que nosotros tenemos deseos carnales o concupiscencias. Cada vez que alguien peca, no es culpa de Dios, es culpa de sus propios deseos y concupiscencias. Estos deseos de quebrantar la ley es algo propio de la carne. De hecho, hay un versículo que habla de eso en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y versículo 4. Perdón, me equivoqué. No era Efesios. Ya empezamos mal, hermano. Me imagino que era Santiago. ¿Qué dice? Espera. Es que solo puse como una referencia ahí para verlo. Acá está, era nada que ver. Era Santiago 1.14. Dice, bueno, leamos el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos a seguir leyendo más adelante por acá. Pero es un hecho de que cuando nosotros pecamos, no es por culpa de Dios. Dios no nos puede tentar, ni tampoco Él puede ser tentado. Pero nosotros, por nuestra propia naturaleza, nos tienta el pecado. Y la verdad es que el pecado es tentador porque tiene un placer momentáneo. Como nos dicen en Hebreos 11 de que Moisés no prefirió los deleites momentáneos del pecado. O sea, hay una parte que se disfruta, pero por supuesto tiene una consecuencia y nunca vale la pena. Pero es algo que es deleitoso y por eso nos atrae. De hecho, yo recuerdo, esto fue una ilustración que dio pastor hace muchos años. Y a mí siempre me quedó muy claro porque me hacía mucho sentido. Que es decirle a un niño, vamos a colocar una línea en el medio. Le dice, tú solo puedes jugar a este lado y no puedes jugar al otro lado. Solo a este lado. Y no puedes cruzar la línea. Y el niño, ¿qué va a hacer? Muy posiblemente va a jugar al lado de la línea. Así como, viendo qué pasa si cruzo la línea. A ver si pongo el pie al otro lado. Tratando de juguetear con eso. Y a mí me hizo mucho sentido porque cuando yo era pequeño era así. Y bueno, todavía lucho con eso. Pero es una naturaleza pecaminosa que tenemos. Lo bueno es de que ahora nosotros ya una vez somos salvos, no somos esclavos del pecado. Sino que nosotros podemos ser, somos liberados para ser siervos del Señor. Otro versículo que habla del pecado, en Romanos 5, versículos 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado está en todos hemos pecado, y eso tiene una consecuencia que es la muerte. Nosotros hemos conversado con mucha gente y hemos estado también participando en el curso de evangelismo, y ha sido muy bueno. Algo que me gusta mucho es que enfatiza mucho en que las cosas tienen consecuencias. De hecho, ese es el principio básico de por qué se le enseña a los niños, se les reprende, se les castiga, porque las acciones tienen consecuencias. Las buenas acciones tienen buenas consecuencias, pero las malas acciones tienen malas consecuencias. Y entonces la consecuencia del pecado es la muerte. Y cuando conversamos con la gente, a veces es complicado porque les decimos, ¿crees que eres buena persona? Y dice, sí, soy buena persona. De hecho, con Anto nos tocó el jueves conversar con alguien, y como que estuvimos conversando mucho rato, y la persona seguía diciendo que era muy buena persona. Pero después llegamos a un consenso de que aunque ella se consideraba buena persona, era pecadora. Y pudimos mostrarle en Romanos 6:23 de que la paga del pecado es muerte. Así que lo malo de las concupiscencias y de los deseos de la carne es de que traen muerte. Mateo 26, versículo 41, dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A mí me sorprende mucho cuánto Jesús oró en su vida. Nosotros podemos leer eso, incluso podríamos hacer un gran estudio acerca de las oraciones de Jesús. Jesús era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Dios el Hijo y el Hijo de Dios. Y oró muchas veces. Antes de ser crucificado oró por sus discípulos. Él oró en muchas ocasiones. Entonces, si Jesús, que no conoció pecado, tuvo que orar tanto, ¿cuánto más nosotros, hermano? Eso es un pequeño punto extra, subpunto, la importancia de la oración. Pero volviendo a lo que habíamos dicho, Dios no tienta a nadie. Si nosotros somos tentados es por nuestras propias concupiscencias o deseos. Ahora vamos a leer el pasaje completo ahí en Santiago. Si me pueden acompañar a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Nos damos cuenta, bueno, primero el versículo 12, algo interesante, nos habla acerca de que hay una corona, una recompensa. Dice que los que hayan resistido la prueba recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No vamos a entrar en las coronas, pero la Biblia habla de algunas coronas que son galardones que da Dios por ciertas cosas, y este es uno, y es maravilloso ver de que Dios recompensa el resistir la tentación, y Dios tiene un galardón, y me gusta esa palabra porque galardón es un premio que se gana con un mérito. En este caso, este sería la corona, y la Biblia nos dice de que Dios es galardonador de los que le buscan, según Hebreos 11:6. Así que es precioso leer acerca de eso. Pero nosotros vemos nuevamente de que el pecado está, se podría decir, casi como inscrito en nuestro ADN. Nosotros, por naturaleza pecaminosa y humana, buscamos el pecado. Y eso lo podemos ver en cómo el mundo funciona sin Dios. Si nosotros vemos hace 300 años atrás, las cosas no estaban tan mal. Y las cosas que decía la Biblia eran muchas veces lo que podíamos ver a nuestro alrededor. Pero si nosotros seguimos viendo, las cosas cada vez se van pervirtiendo más. Y no sé cómo van a estar de aquí a 80 años más. Podemos ver, sí, al futuro, viendo otros países que son más avanzados, entre muchas comillas, y ver cómo legislan a favor de cosas que la Biblia claramente está en contra, que son en contra de lo que de hecho son cosas que incluso Dios aborrece. Pero
Ahí nos damos cuenta de a lo que lleva la naturaleza y la carne humana. Acompáñenme nuevamente a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Ahora vamos al versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, esa carne y el espíritu van a estar constantemente luchando. Y dice, el espíritu es contra la carne, dice el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por ejemplo, si yo tuviera el deseo de robar algo, viera una instancia para robar algo, ese sería un deseo de la carne. Pero si yo soy salvo y soy sellado con el Espíritu Santo, debería batallar en mí y decir, no debería hacer esto. Y ahí yo puedo elegir y decir, voy a obedecer a Dios o voy a ser desobediente. O muchas veces por ejemplo, veo a una persona y digo, le quiero dar un tratado. Ese es el deseo del Espíritu, acercarme, darle un tratado, conversar con esa persona acerca de Jesús. Pero la carne me dice, no lo hagas. A lo mejor te va a rechazar, se va a burlar de ti. Cuando uno tiene esos pensamientos, es bueno recordar, por ejemplo, las cartas que leímos de los misioneros. A mí realmente me desafían esas cartas, me retan a poder hacer más. Como a veces uno dice, pero como que no quiero hablarle a esa persona. O a lo mejor por su aspecto uno dice, no, como se viste de tal manera, no creo que quiera escuchar el tratado. Y luego vemos a nuestros misioneros que no podían hacer ruido porque podían ofender dioses falsos. Como leímos en la mañana, y aún así ellos siguieron congregándose y le dieron una multa, pero lo siguieron haciendo. O como la carta que leímos ahora, de que jóvenes tuvieron que salir de su iglesia porque sus papás no los dejaban asistir y tuvieron que hablar con los papás. Somos muy cobardes a veces, hermano. Tenemos mucho que hacer en cuanto a eso. Entonces tenemos esa lucha de los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Es importante entonces que nosotros como dice la Biblia, nos desechemos el viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre. El hombre antes, la vieja carne estaba condenada porque había quebrantado la ley de Dios. Pero el nuevo hombre es aquel que está bajo la gracia por medio de Jesús. Acompáñenme al libro de Efesios. El libro siguiente, Efesios capítulo 4 y el versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuevamente la palabra deseos. 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí vemos un poquito acerca de nuevamente esa dualidad carne-espíritu, pero ahora nos habla sobre el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre no le interesan las cosas de Dios, le interesan las cosas del mundo, vicios, pecado, pero el nuevo hombre, dice, es creado según Dios y habla de justicia y santidad. Justicia, nuevamente una palabra que también estudiamos el día miércoles, de cómo debemos vestirnos con la coraza de justicia. Eso es algo del nuevo hombre, no algo del viejo hombre. Eso va según los deseos del espíritu, no según los deseos de la carne. Entonces debemos deshacernos de esas cosas. Para ver un poquito acerca de las obras de la carne, volvamos nuevamente a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Ahora vamos a leer desde el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, por ejemplo, en la mañana nos comentaba Pastor y de que la palabra griega de fornicación, por ejemplo, es porneia, de la cual se deriva la palabra pornografía.
Estuve buscando algunas de las palabras aquí también porque me llamaron la atención, quería saber a quién se refería. En la palabra hechicería, la palabra era como farmacia. O sea, se refiere a lo mejor probablemente hechizos, es algo muy común, sobre todo en esta región. Yo creo que aquí muchos han escuchado de cómo si uno cuelga tal cosa, si uno se amarra una cosita acá para espantar las malas vibras. Y como decía farmacia, donde tenemos palabras como por ejemplo farmacia, me hizo pensar de que incluso tal vez se podría estar refiriendo a drogas. Es posible, pero sí o sí, la Biblia habla mucho acerca de la hechicería y de cómo es pecado. Todas las cosas también relacionadas con el zodiaco son pecados. Y son cosas muy comunes, sobre todo también en la juventud. Así que la obra de la carne en general son peligrosas, hermano. Son un peligro también para la iglesia. Hoy día en la mañana leímos también en 1 Corintios 5, del 9 al 13, de que con los fornicarios, avaros, idólatras, borrachos, no debemos ni siquiera comer, dice. Ahora, se refiere a personas que diciendo ser hermanos, hacen esas cosas. El Señor es muy claro con eso y no hay un punto medio, o sea, no hay como una raya, una franja gris. ¿Es blanco o negro? ¿No? ¿Está bien o está mal? ¿La carne o el espíritu? No podemos encontrar puntos de encuentro ahí. Un hijo de Dios no debe ni relacionarse con gente que tenga ese estilo de vida y se hace llamar hermano. Eso no está bien. Voy a mover la hojita de los apuntes, perdón. No quería leer la lista de nuevo, pero es una lista muy larga. Abarca muchas cosas. Y hay veces en que los cristianos, nosotros no queremos hablar de estas cosas, son cosas feas. Se mencionan muchos pecados que ni aún nos gustaría que los niños escucharan de estas cosas, pero la Biblia es muy clara, muy directa. No tenemos que tener miedo de hablar de esto. Obviamente hay momentos y momentos, pero es importante saber lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Es más, debemos tener cuidado de qué cosas suceden en la iglesia, qué está sucediendo en los pecados de la iglesia. En 1 Corintios 5.1 sucedió lo de el joven que estaba con la esposa de su madre, la esposa de su padre. Imagínense el grado de tolerancia que tenía la iglesia de Corinto al punto de permitir tener a alguien así. Eso no puede pasar en una iglesia bíblica. Y muchas veces la gente suele decir algo como esto. Yo lo he escuchado y de hecho una vez me comentó mi papá conversando con alguien acerca le estaba tratando de predicar el evangelio y dijo: yo no creo que Dios envíe al infierno a nadie porque Dios es amor. Incluso creo que como que le trató de citar el versículo que habíamos leído, que era 1 Juan 4.8, y trató de decirle cómo un Dios de amor va a enviar a alguien al infierno. Pero la Biblia nos enseña acerca del amor en 1 Corintios 13, y si nos damos cuenta, el amor bíblico no puede tolerar el pecado. Acompáñenme a 1 Corintios 13 para verlo. Este capítulo merece una predicación o una serie de predicaciones completas, pero sí podemos ver un poquito acerca de las características del amor bíblico. El versículo 4 nos dice de 1 Corintios 13: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, un amor como este no da lugar al pecado. Y de hecho, otra cosa que ha sido muy buena en nuestros cursos de evangelismo es que dan unas respuestas a estas preguntas. Y yo sé que aquí muchos les van a hacer preguntas así. Cuando estén predicando el evangelio, alguien les va a decir cosas como: pero Dios es amor, no pueden enviar a todos al infierno. Y me acuerdo que hacía una ilustración muy buena, que decía: si a ti tú tuvieras un negocio y te asaltaran, creo que era algo así, pero el punto es te asaltan el negocio. Si el juez fuera un juez muy bueno y muy amoroso, ¿tú crees que dejaría a esa persona inocente? No. Si es un buen juez, un juez bueno, un juez amoroso, va a hacer que esa persona pague su pena. Entonces, nosotros hemos infringido la ley de Dios. Por eso estamos yendo al infierno. No porque Dios sea malo o enojón, todo lo contrario. Dios es amor, pero Dios es santo y es justo.
Y como es justo, Él va a hacer justicia por el pecado que todos hemos cometido. Entonces, de hecho, su amor es tal que dio una salida, que fue su Hijo, y Jesús pagó el precio de sus pecados. Así que esa sería una buena respuesta. Y lo importante también, un mini consejo que a mí siempre me costó, y que me gustó mucho, es que esto no es un debate. La idea no es, cuando conversamos con una persona que tiene dudas así, la idea no es como humillarlo y decir, sé más que tú, ¿viste? Gané. Sino es predicar el Evangelio. Queremos que esa persona sea salva. La idea no es salir ganando un debate, pero que después esa persona termine odiando las iglesias y al Señor y el cristianismo. No queremos eso. Así que hay que ser pacientes, mansos y responder con amor a preguntas como esa. Pero el amor bíblico no puede tolerar el pecado. Lo curioso de esta lista es que esta lista va muy en contra, si nosotros la comparamos, si anotáramos las cosas que decía del amor. Por ejemplo, no hace nada indebido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso. Así, si las anotamos todas y las comparamos con los pecados que son mencionados de la carne, en Gálatas 5, nos vamos a dar cuenta que básicamente se contradicen, son como casi antónimos. Y es porque, esta carta iba dirigida a los corintios, que tenían ese problema de tolerancia al pecado, y ellos necesitaban del amor, un amor que jamás permitiría tales cosas en una iglesia del Señor. Eso es muy interesante. Ahora volvamos otra vez a Gálatas. Por favor, acompáñenme nuevamente a Gálatas. Pero esta vez vamos a ir a la parte que nos gusta, al fruto del Espíritu. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En el Nuevo Testamento hay varios tipos de frutos. De hecho, eso también me llamó la atención, como que se podría hacer un mensaje de los tipos de frutos. Sería interesante. O a lo mejor un estudio, algo como para... A mí me gustan esas cosas, perdónenme. El Nuevo Testamento hay varios tipos de frutos. Por ejemplo, en Romanos 1.13 hablaba sobre cómo Pablo quería volver a Roma para poder hacer frutos con ellos, refiriéndose a almas ganadas para Cristo. También habíamos visto que las ofrendas, y esto lo vimos hace como un tiempo atrás, las ofrendas pueden ser consideradas un fruto según Romanos 5, 26 y 28. Del 26 al 28. Romanos 15, 26 y 28. También el fruto puede ser producido por buenas obras, según Colosenses 1.10. En Hebreos 13.5 también habla de que la alabanza puede ser un fruto. Entonces llama la atención de que muchas cosas pueden ser fruto, pero ahora este fruto del que se refiere, el fruto del Espíritu, refiere a la conducta y da una gran lista de frutos del Espíritu. El Espíritu es también llamado consolador y está en todo aquel que ha sido salvo. Cualquier persona que ha sido salva, el momento de su salvación es sellado. Y yo siempre me imagino como esas estampas antiguas de las cartas, que eran como de cera y tenían que colocar una cosita caliente así, y quedaba marcada en la carta. Yo nunca pude ver una en la vida real, pero me hubiera encantado. Así que si quieren regalarme, no, todo. Pero sí, a eso me imagino con un sello, porque se deja así y queda con la persona. Y nosotros, cuando somos sellados, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros para siempre. Vemos que el primer fruto mencionado, si nosotros vamos ya al versículo 22, es el amor. Como les decía, el amor que un cristiano debe tener no permite faltas, ni da paso a los deseos de la carne, pues estos son totalmente contrarios. La siguiente palabra en la lista nos dice gozo. El gozo es algo que se insta mucho en la Biblia. De hecho, un capítulo que habla mucho de eso, por ejemplo, puede ser Filipenses capítulo 4. Si me acompañan a Filipenses. De hecho, el libro completo de Filipenses habla mucho acerca del gozo, que es de hecho algo muy interesante, ya que Pablo en este contexto estaba encarcelado, pero aún así les habla acerca del gozo y de que se tienen que regocijar. El versículo 4 a mí
Es como casi un lema. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Debemos estar siempre gozosos, hermano. Es fácil estar gozosos en los tiempos buenos, pero no es tan fácil cuando las cosas son complicadas. Por eso debemos estar siempre gozosos. En 1 Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. Versículo fácil, corto, bueno para memorizar. Estad siempre gozosos. Como individuo, nosotros no siempre tenemos la capacidad, de hecho nosotros no como personas solas, no podemos decir esta es la voluntad de Dios porque a mí se me ocurrió. Si uno quiere decir cuál es la voluntad de Dios, tiene que encontrarlo en la Escritura. Y algo muy hermoso está en 1 Tesalonicenses 5, donde habíamos leído los siguientes dos versículos. Dice, orad sin cesar, dad gracias a todos. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios desea que estemos siempre gozosos. Es por eso que estos versículos son tan lindos, porque a veces uno quiere decir, no, esta es la voluntad de Dios, no, esta es la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios, según 1 Tesalonicenses 5, es que estemos siempre gozosos. El siguiente, en Gálatas, Gálatas es la palabra, el fruto es paz. De hecho, a mí me gusta mucho porque la paz es lo que más se busca ahora, ¿no? La gente realmente busca paz. Yo en la universidad he podido conocer mucha gente nueva y mucha gente que necesita paz. Mucha gente que lucha con muchas cosas. Hoy en día se habla mucho de depresión, de ansiedad y todo este tipo de cosas crecen más y más. Aún más con la pandemia, como más encima nos alejamos, como por 2 años de la gente. Y la gente se asustaba por el virus. Ahora la gente estuvo asustada por toda la incertidumbre política. La gente teme por su trabajo, teme por su familia. ¿Cómo podemos obtener paz en un mundo que se está quemando? Pero, bueno, primero que todo, si alguien aquí que me está escuchando no es salvo, lo que usted tiene que buscar es la paz con Dios. Porque antes que todas estas cosas, usted tiene un problema con Dios. Usted no está en paz con Dios. De hecho, la Biblia nos dice en Romanos 5 de que antes de ser salvos nosotros somos enemigos de Dios. Así que como pecadores debemos arreglar las cosas con Dios. Si nosotros ya somos salvos, pero no tenemos tranquilidad, nosotros debemos buscar la paz de Dios. De hecho, leímos Filipenses capítulo 4, el versículo 4, pero 2 versículos más adelante, en el 6, dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. De hecho, hay un libro que está en la biblioteca que pude leer que se llama El secreto espiritual de Hudson Taylor, un misionero que estuvo en el interior en la interior de la China. Y el secreto espiritual de él fue el poder confiar plenamente en Dios. Y uno podía ver cómo en el principio le costó, pero después, y él tuvo una vida muy dura, aún con todas las dificultades, él no se afanaba. Uno podía ver cómo ocurrían cosas tristes, y de hecho a mí siempre me quedó muy marcado como en una de las leyendo, él le había llegado una carta, estaba con otro pastor, y le había llegado una carta a unos misioneros dentro de la misma China, pero en otro lado, que le estaba yendo muy mal. Y él lee la carta, termina de leerla y se pone a silbar un himno. Entonces el otro pastor le dice, ¿cómo puede estar silbando en un momento así? Y le dice, bueno, ya encomendamos todo a Jesús, así que no hay nada por qué afanarse. Y él estaba muy tranquilo. Y él es alguien que perdió hijos, que perdió esposas, que tuvo problemas de salud muy graves. Así que recomiendo mucho esa biografía, un varón de Dios del que podemos aprender bastante. Y por eso me gusta este versículo, porque no dice, como muchas iglesias tratan de decir, de que nada nos va a salir mal. No, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Vamos a tener peticiones, vamos a tener cosas que nos van a complicar, vamos a tener motivos para estar afanosos, pero aún así no debemos estar afanosos. Y si nosotros hacemos eso, dejamos estas peticiones delante de Dios, la paz de Dios, y esa es una paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces hay problemas con la salud mental, y yo no soy aquí ningún psicólogo, ni tampoco psiquiatra, no tengo estudios, y hay médicos para esas cosas, por supuesto. Pero
lo que la gente, el mundo entero necesita es Jesús. Y Jesús puede ofrecer una paz que ningún médico ni nadie puede otorgar. Pero tampoco soy médico, así que no me voy a meter en esa área. Sigamos viendo los frutos del Espíritu. Habíamos visto paz. El siguiente, en el versículo 22, es paciencia. Ser paciente es difícil, sobre todo porque a quien nosotros debemos ser pacientes es a otro ser humano. Es difícil, nosotros somos ofensivos, a veces somos pesados, somos pecadores, muchas veces nos equivocamos, a veces somos irrespetuosos. Hay gente incluso también hoy en día, nosotros gracias a Dios somos salvos y no somos esclavos del pecado, pero ahí sigue habiendo gente perdida que es esclava del pecado, que cuando sepa que usted es cristiano va a tratar de ser pesado. Es complicado ser paciente. Pero cuando alguien lo ofenda, tiene que recordar de que primero tengo que ser paciente y segundo, yo también soy un ser humano que también me equivoco y mucha gente tiene que ser paciente conmigo también. Así que sería un poco hipócrita nosotros enojarnos así, decir no aguanto más. Nosotros podemos ser pacientes y la gracia del Espíritu, de estos frutos del Espíritu, es que el Espíritu trabaja en nosotros y es una obra milagrosa y estos frutos van saliendo y es maravilloso ver cómo gente que a lo mejor antes era enojona ahora es paciente y todo por la obra del Espíritu Santo. Sigamos leyendo en el 22, dice paciencia, benignidad, bondad, fe. La bondad y la benignidad son muy similares, la amabilidad, la generosidad y la fe con la bondad están estrechamente relacionados, porque consiste en actuar bondadosamente y aunque suene redundante, en esto consiste ser amable, el ser generoso, pensando en el prójimo y cómo la acción que yo voy a hacer le afecta. De hecho, recuerdo haber escuchado una frase, no recuerdo de quién fue, pero decía de que el cristianismo es como la religión más tolerante del mundo, porque nosotros tenemos que colocarle la mejilla a nuestros enemigos. Muchas veces van a escuchar gente que habla de tolerancia hasta que opinas lo contrario a ellos. A ellos no son tolerantes. Pero un buen cristiano nunca le va a faltar el respeto a nadie. No importa si esa persona cree 1000 cosas que él no cree, nunca le va a faltar el respeto a esa persona. Nosotros tenemos que ser benignos, bondadosos, prestarle la mano a la gente, a los que lo necesitan. Hacer bien a todos. Eso es lo que nosotros debemos hacer obras bondadosas. Versículo 23 dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Es interesante que diga que no hay ley porque si nosotros leemos el contexto entero de Gálatas, los Gálatas había gente que estaba tratando de judaizar todo, de aplicar la ley para la salvación, de que los gentiles tenían que circuncidarse. Entonces le empieza a decir de que primero en la primera parte del capítulo 5 de que nosotros somos libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres, ya no estamos bajo el yugo de la ley, y luego nos muestra de que el fruto del Espíritu, nos muestra esta gran lista y después dice contra tales cosas no hay ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley es importante porque por la ley viene el conocimiento del pecado, pero nosotros no tenemos que obedecer la ley para ser salvos. De eso no depende. De hecho, si fuera por eso estaríamos todos en el infierno, porque todos le hemos quebrantado. Debemos crucificar nuestros deseos de la carne, llevarlos a la cruz de Jesús y deshacernos de ellos. Y luego darle el volante al Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestras vidas. De hecho, aquí es muy interesante lo que sucede porque mucha gente que había caído en pecado, en el versículo... ¿Dónde dice? Porque los que estaban leudando hablaba de que ellos podían caer y yo me pregunté a mí mismo, se refiere a de que ellos podrían a lo mejor, o lo que uno puede leer a primera vista, de que ellos pueden perder su salvación. Por supuesto sabemos que la salvación no se pierde, pero cuando hablaba de caer era muy interesante porque la palabra en el griego se refería a tener una vida desordenada, a perder el control. Entonces lo que nosotros debemos hacer es todo lo contrario, entregar el control de nuestras vidas al Señor. Si Dios nos dio vida a través de su Hijo y su Espíritu, debemos andar por el Espíritu y ser guiados por Él. Es hermoso el fruto del Espíritu
Y es una obra maravillosa, una obra milagrosa que obra en nosotros. No debemos estorbarlo, no debemos contristarlo, todo lo contrario, debemos dejar que siga trabajando en nosotros. Acompáñenme orando, hermanos. Padre, doy gracias por el Santo Espíritu que nos has dado, Señor, porque a la hora de ser salvos fuimos sellados con Él, Señor. Nos acompaña y nosotros podemos tener este fruto, Señor, que tú nos has dado por medio de tu Espíritu. Damos gracias porque nos transforma día tras día a la semejanza de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a no ser un estorbo en esta obra, a dejar que el Espíritu siga obrando. Y queremos que con este fruto del Espíritu, Señor, serte fructíferos, queremos llegar a más personas, queremos testificar con la palabra y también con nuestras vidas lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ayúdanos a ser valientes, Señor, y a ser fuertes contra la carne, Señor, a estar orando y velando, porque la carne es débil, Señor. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y nosotros necesitamos de tu fuerza para poder sobrepasar las dificultades, Señor. Damos gracias por todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hola, abuelita, me estaba mi abuela, por eso lo estoy saludando.